Los sacramentos y la penitencia. Los sacramentos. Los católicos tienen 7 sacramentos que son: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, y el matrimonio. Los protestantes tenemos solamente 2, el bautismo, la cena del Señor, o la Eucaristía, como la llaman los católicos. Los protestantes también practicamos 3 de las ceremonias que son sacramentos para los católicos, pero sin considerar tales ceremonias sacramentos. En cuanto a la confirmación, algunas iglesias protestantes practican algo parecido con jóvenes que fueron bautizados como infantes, los luteranos, por ejemplo, y otras simplemente hacen una recepción de miembros adultos en la iglesia local, pero esto no es considerado un sacramento. Ordenamos también a los pastores, y celebramos el matrimonio como promesa pública en la iglesia, pero ninguna de estas ceremonias es un sacramento para los protestantes. Esto deja 2 sacramentos más que no tenemos: la unción de los enfermos y la penitencia. Algunos protestantes ungen a los enfermos, pero la costumbre no tiene el mismo significado que la unción católica. La penitencia católica está relacionada con el arrepentimiento protestante, pero también es distinta. Analizaremos la unción y la penitencia como temas separados más adelante en este capítulo. ¿Por qué tenemos solamente 2 sacramentos? Los protestantes tenemos 2 criterios para definir los sacramentos. 1. Deben ser ceremonias instituidas por el Señor Jesús para ser practicadas por todos los creyentes. Y 2. Deben ser ceremonias que usan símbolos visibles para representar verdades espirituales. No incluimos el matrimonio ni la ordenación entre los sacramentos, porque no hay ningún mandamiento que indique que todos los creyentes deberían casarse o ser ordenados. En cuanto a la confirmación, aunque es algo muy positivo, realmente no hay ningún mandamiento específico que diga que todos deben hacerlo. Tampoco hay símbolos instituidos para las ceremonias de la confirmación, el matrimonio, o la ordenación. Pero si se les llaman sacramentos o no a estas ceremonias, eso no es lo que nos preocupa. Lo importante es el lugar que tienen en la salvación, y el significado que se les atribuye. La diferencia más grande es que la Iglesia Católica considera los sacramentos necesarios para la salvación. Son parte del proceso de colaborar con la gracia de Dios y hacer méritos. La doctrina católica hace que el creyente dependa de ellos, y por lo tanto que dependa de la institución católica, que los administra, para su salvación. Ahora bien, ¿qué del significado? Ya hablamos del significado que los católicos dan al bautismo, bajo el tema de la salvación. Para ellos, es la ceremonia inicial que imparte la gracia y el Espíritu Santo. También los católicos dan un significado a la Eucaristía que es distinto al significado que le damos los protestantes. Enseñan que el pan y el vino realmente se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús en la boca del creyente al celebrar el sacramento. A este proceso lo llaman la transubstanciación. Los protestantes creemos que estos elementos son símbolos de verdades espirituales. La Biblia contiene muchas figuras. Jesús es mencionado con muchos nombres, como por ejemplo, el Cordero de Dios, Juan 1:24, agua viva, Juan 4:14, el pan de vida, Juan 6:35, la puerta, Juan 10:11, la vid, Juan 15:2.1. No podemos interpretar todas estas frases literalmente. Creemos que Jesús también estaba hablando en forma figurada cuando dijo: esto es mi cuerpo, y esto es mi sangre. Es difícil tomarlo de otra forma cuando Jesús mismo todavía estaba delante de ellos en su cuerpo. También creemos que el Señor Jesús está espiritualmente presente cuando celebramos la Santa Cena, y no físicamente. Su cuerpo está todavía limitado geográficamente, está a la diestra del Padre Celestial, y no en todas partes. En resumen, creemos que los sacramentos son símbolos que representan verdades espirituales. Operan de una manera parecida a la Biblia. La Biblia contiene palabras, pero son palabras especiales, porque fueron escogidas por Dios. Tienen un valor y un significado especial. Dios las utiliza para comunicar el Evangelio. Sin embargo, el efecto depende de la obra del Espíritu Santo y de la fe del lector. De la misma manera, los símbolos del agua,
pan y vino son escogidos especialmente por Dios para comunicar el Evangelio en forma visible. El hecho de participar en ellos no trae ningún efecto en forma mecánica. El efecto depende solamente de la obra del Espíritu Santo y la fe de los participantes. La unción de los enfermos. El ungimiento de los enfermos con aceite es una recomendación hecha por Santiago para los enfermos, pero no fue una ceremonia instituida por Jesús. Santiago lo menciona en el contexto de otras recomendaciones como la oración y la alabanza. Santiago 5:2.13-16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Los protestantes consideramos la unción como algo bueno, pero no lo consideramos un sacramento propiamente. Para los católicos, la unción de los enfermos es normalmente asociada con una enfermedad grave, no necesariamente cuando están a punto de morir, pero sí cuando están en peligro de muerte. Según el Catecismo 1514, la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso, se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. 1515. Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede en caso de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento. Obviamente, para los católicos, este sacramento ayuda a prepararse para la muerte, y aunque se puede repetir, normalmente se recibe una sola vez. No obstante, el texto en Santiago no menciona la gravedad de la enfermedad, tampoco la frecuencia. Según Santiago, en cualquier momento de enfermedad, aunque no sea grave, se puede pedir que vengan los ancianos a orar y a ungir al enfermo. Para muchos católicos, llega a ser una preocupación desesperante la necesidad de recibir la extrema unción antes de morir. Dado su concepto de la justificación y la salvación, quieren irse con el alma pura y perdonada, y piensan que este sacramento es determinante para su estado eterno. En cambio, el que entiende que ya es perdonado y salvo por creer en Cristo puede morir tranquilo, con la certeza de su vida eterna. La penitencia. Hay un sacramento católico que debemos evaluar en forma separada: la penitencia. La penitencia católica incluye contrición, confesión, y reparación de los daños hechos. Catecismo, pp. 339-342. Párrafos 1450-1460. Está relacionada con lo que los protestantes llamamos arrepentimiento, pero en realidad es muy distinta. Hay dos diferencias principales. 1. Primero, la Iglesia Católica concede poder a los obispos y a los presbíteros para perdonar pecados. 1461. Los obispos y presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder para perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los protestantes creemos que debemos pedir perdón directamente al Señor. 1 Juan 1:2.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los seres humanos pueden perdonar pecados en un sentido, pero no en otro. Cuando alguien ha pecado contra otra persona, la persona ofendida puede perdonar al ofensor, pero solamente al nivel horizontal humano, es decir, le perdona lo que le hizo a él o ella. Pero cada pecado tiene una dimensión vertical también. Dios es ofendido cada vez que se comete un pecado, el que sea. Pero ningún ser humano puede perdonar este aspecto del pecado. Nadie puede perdonar una ofensa por otra persona, especialmente si esa persona es Dios. ¿Quién tiene derecho a decidir que Dios ha perdonado a otro? Solo Dios puede decidir eso. Es por eso que los maestros de la ley se ofendieron tanto cuando Jesús mostraba su autoridad para perdonar los pecados. Mateo 9:2.18. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo:
¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló, y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Jesús no discutió la premisa de que solo Dios puede perdonar el pecado. Él simplemente mostró que Él era Dios, sanando al hombre. Los protestantes también damos una autoridad especial a los pastores y dirigentes, pero no para perdonar los pecados de parte de Dios. Creemos que los dirigentes de la Iglesia tienen la autoridad para ejercer lo que llamamos la disciplina eclesiástica. Pueden prohibir la participación en la Santa Cena a una persona rebelde, que no quiere arrepentirse de su pecado, o en el caso contrario, declarar a la persona perdonada si realmente se ha arrepentido. Esto no significa que ellos tengan la autoridad para perdonar, sino que según su criterio, la persona realmente se ha arrepentido, y por lo tanto ha sido perdonada por Dios. Además, consideramos que estos son casos especiales. No es una práctica regular o frecuente. La disciplina eclesiástica protestante es muy distinta a la penitencia católica. Jesús explicó los pasos del proceso. Mateo 18 2.15-18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Fíjese que este proceso es iniciado por la persona ofendida. Si el primer diálogo no resulta en arrepentimiento, lleva a testigos, y si no resulta así, recurre a las autoridades de la Iglesia. ¿Qué quiere decir Jesús con la siguiente frase? Todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En primer lugar, el texto no sugiere ninguna práctica parecida a la confesión católica, donde el creyente debería ir regularmente al sacerdote y confesar los pecados que puede recordar y recibir las palabras de perdón de él. En segundo lugar, está hablando de un caso de disciplina. Las autoridades de la Iglesia a veces tienen que prohibir la participación en la Santa Cena a un pecador que no se arrepiente. Esto sería como atarlo. Pero si el pecador se arrepiente, las autoridades pueden declararlo restaurado. Esto sería como desatarlo. Hay otro caso especial en que la Biblia nos insta a confesar nuestros pecados a otra persona. Eso es cuando estamos enfermos. Es el mismo pasaje en Santiago 5 citado arriba. En este caso, la confesión no es necesaria para ser perdonada, sino como parte de la terapia. Las dimensiones físicas y espirituales están íntimamente relacionadas, y necesitan sanarse juntas. En general, es bueno tener amigos íntimos o pastores, con quienes podemos abrirnos y confesar nuestras luchas y nuestros pecados. Esto ayuda a sanarse espiritualmente y a superar las debilidades. Pero esto no es penitencia. En resumen, los protestantes normalmente confesamos nuestros pecados solamente a Dios. Hay excepciones. Debemos pedir perdón a una persona que hemos ofendido. Debemos confesar a alguien cuando estamos enfermos. Debemos confesar a los dirigentes de la Iglesia en un caso de disciplina eclesiástica para que nos puedan declarar restaurados, y a veces es bueno compartir nuestras debilidades con amigos íntimos. Pero estos casos no establecen una práctica regular de confesión a un sacerdote como en la penitencia católica. La médula del asunto es cómo buscamos el perdón y la certeza de ese perdón. Los católicos quedan con la incertidumbre, hasta que el sacerdote los declare perdonados. Los protestantes reclamamos la promesa del perdón directo de Dios mismo. 2. La segunda diferencia entre la penitencia católica y el arrepentimiento protestante es que el sacerdote indica al confesor ciertos actos de penitencia para reparar los daños. Aunque ha sido perdonado, debería satisfacer o expiar sus pecados para restaurar su salud espiritual. Es decir, si ha hecho daño a alguna persona, debería repararlo. De la misma manera, debería reparar el daño hecho a su relación con Dios,
y restaurarse con él. 1459 Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Comparece C.C. de Trento, D.S. 1712. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. 1460 La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y, sobre todo, la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Aunque pareciera que hay cierta lógica en esto, tiende a confundir al confesor. Aunque dicen que no es así, da la impresión de que los actos de penitencia son necesarios para ganar su perdón. Pero esto va en contra del concepto de la gracia de Dios. La Biblia indica que esta restauración se realiza a través de la confesión a Dios, y nada más. En el momento de ser perdonado, ya está restaurado con Dios. La penitencia quita la vista de la misericordia del Señor y pone la atención en el esfuerzo que hace el confesor. Además, Dios no es como otro ser humano. Si alguien le roba a otra persona, debería reparar el daño y devolverle lo que robó. Sin embargo, este tipo de reparo no es posible con Dios. El daño que hacemos a Dios es espiritual, y necesita una restauración espiritual. El arrepentimiento verdadero lleva a restaurar los daños y a hacer cambios concretos en la vida. No obstante, estos actos no logran el perdón de Dios, sino lo logra la simple confesión. La persona arrepentida debe restaurar los daños por causa de justicia, pensando en la persona que ofendió, y no para ganar su propio perdón. Lo hace por amor, y no por beneficio propio. Es como la fe, si es verdadera, produce fruto, pero no es el fruto que salva. De la misma manera, si la confesión es sincera, produce fruto también, pero no es el fruto que obtiene el perdón. El Catecismo Católico dice que los actos de penitencia pueden involucrar algún sacrificio o privación voluntaria. Esto confunde mucho, porque lleva a la convicción de que el sufrimiento gana el favor de Dios. Como consecuencia, algunos ni siquiera luchan en contra del sufrimiento. Si así pueden ganar más puntos con Dios, ¿por qué resistirlo? Otros incluso buscan el sufrimiento para lograr que Dios conceda alguna bendición. Otros ven a los que sufren como espiritualmente superiores. Por ejemplo, los teólogos de la liberación han tratado de convencer a la Iglesia Católica de que los pobres son los preferidos de Dios. No obstante, la Biblia enseña que todo sufrimiento viene de la caída, y que el ser humano debería luchar para aliviar el dolor. Es verdad que Dios permite el sufrimiento para nuestro bien, pero eso no significa que busquemos el dolor. Propósitos del sufrimiento. La Biblia explica que hay varias razones por las cuales el Señor permite el sufrimiento. Es importante notar que ninguna de las razones para el sufrimiento es para ganar méritos o perdón. 1. Nos hace crecer espiritualmente. Santiago 1:2.24 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Romanos 5:2.3-4 Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. 2. Es una prueba de nuestra fe. 1 Pedro 1:2.6-7 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 3. Puede ser una forma de disciplina de parte de nuestro Padre Celestial. Hebreos 12, 2.78. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 4. Nos ayuda a entender el sufrimiento de los demás para poder consolarlos. 2 Corintios 1, 2.35. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Para resumir el segundo punto, los protestantes creemos que los actos de penitencia o de sufrimiento voluntario no contribuyen a nuestro perdón. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona totalmente. No hay nada más que hacer para recibir su perdón.